Danilo Hellman, es un honor presentarlo, lo esperamos con muchas expectativas. Él desde el año 2016 pertenece al Congreso Mundial Judío como consultor de seguridad y gestión de crisis para comunidades en Latinoamérica. Es una organización que tiene por objetivo aumentar la conciencia, los niveles de seguridad y la preparación para la gestión de crisis en las comunidades judías de Latinoamérica, luchando contra el terrorismo y las principales amenazas. Algunas de las tareas que desarrolla nuestro querido Danilo son crear, desarrollar y entrenar planes de gestión de crisis de las comunidades durante todo el proceso, preparar y conducir entrenamientos y simulacros para los equipos de gestión de crisis, conducir entrenamientos y simulacros de gestión de crisis, coordinar focus groups, doctores, médicos, psicólogos, logística, finanzas, voluntarios legales y tomadores de decisiones, organizar seminarios, clases, entrenamientos y charlas, hacer un enlace entre comunidades y actores, clave en el contraterrorismo desde las organizaciones no gubernamentales y gobiernos. La verdad que es un honor presentarte, Danilo. Queremos escucharte y te acompañamos en toda esta ponencia, así que cualquier cosa que necesites, estamos a tu disposición. Bueno, Ivana, muchas gracias. Buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Bárbaro. Bueno, primero que nada, muy buena la introducción. Es un placer y un orgullo estar en este marco, en esta red de psicólogos especializados en catástrofes y poder colaborar desde el punto de vista. He visto algunas de las exposiciones entre ayer y hoy. En mi caso, yo no soy psicólogo, si bien hago terapia hace casi 20 años, pero no soy psicólogo, sino que soy especialista, como bien dijo Ivana, en temas relacionados a la gestión de la crisis y la seguridad, que son dos cosas que ya vamos a ver que están un poco vinculadas. En el Congreso Judío Latinoamericano, que es un brazo regional del Congreso Judío Mundial, es importante mencionar que lo que hacemos es nuclear de alguna manera y representar a las comunidades judías del mundo, y al Estado de Israel. En este sentido, tenemos uno de los programas, el cual yo dirijo, está vinculado directamente a preparar a aquellas comunidades, en mi caso en Latinoamérica, para estar mejor preparadas ante situaciones de crisis, y después vamos a ir más adelante viendo cómo se vincula directamente esto con la atención psicológica. Voy a empezar a compartir pantalla. Ahí vamos. Perdón. Ahí estamos. Este es un pequeño video que sí me parece a modo introductorio, que está bueno ver, que representa un poco qué es. Ivana lo describió muy bien, pero esto representa visualmente una de las tantas cosas que hacemos.
Bien, ahí hubo como, en ese pequeño video, una muestra muy breve y muy rápido de el trabajo que venimos haciendo. Ahí en realidad lo que se muestra son las simulaciones, algunas de ellas, más de campo, con mucha más acción, representadas en diferentes tipos de crisis. Y para empezar, me parece importante hablar sobre para lo que nosotros significa el concepto de la gestión de la crisis, que es lo que tratamos de desarrollar. Que eso, yendo un paso para atrás, uno de nuestros objetivos, digamos, más globales es crear y desarrollar planes y equipos de gestión de crisis en las comunidades de Latinoamérica, a través de un montón de estrategias que ahora quiero comentar. Pero en primer lugar, para nosotros la interpretación de qué es una crisis es cualquier cuestión que impacte, que altere y que genere un desequilibrio en la rutina, ¿no? En la normalidad de una organización, de una infraestructura, de la sociedad. Y acá, tanto de las personas como de las organizaciones, ¿no? Y en general, acá podemos decir que no es lo mismo, vamos a poner un ejemplo bastante, si se quiere, pequeño para entenderlo bien en profundidad. Digo, si supongamos que sale un micro, un bus de niños de una escuela a una excursión, y ese micro no es lo mismo, y ese micro tiene un accidente, ok, hay heridos o muertos o lo que sea. Ese bus, si ese accidente, si ese impacto, por ejemplo, es en Buenos Aires, tiene un significado. Si ese impacto, supongamos, es en Curitiba, digo, dimensionando las sociedades. Dependiendo de dónde sea, también va a representar si es una crisis y de qué magnitud es una crisis. Pero en definitiva, lo importante es mencionar que cualquier cuestión que impacte, que nos saque de nuestra rutina, es una crisis. Si bien ahora estamos atravesando una crisis mundial muy grande, esta pandemia, la idea es ayudar a estas organizaciones, a estas comunidades, a pararse ante cualquier tipo de crisis. De nuevo, desde un atentado terrorista, pasando por un accidente, por un desastre natural, por lo que sea, por una situación de un intento de un abuso. O sea, de nuevo, la lista que podemos desarrollar en cuanto a hipótesis que generen un impacto y una crisis es infinita. Acá, digo, lo mencioné recién, 6 tipos como bien grandes que generan una crisis bien de magnitud, ¿bien? Cualquier tipo de ataque. Creo que si tuviéramos esta charla, no sé, hace 7, 8, 10 años atrás, y ponía el dibujo de una persona disparando, mucha gente podría decir, bueno, pero esta persona está loca. Hoy en día es como en cualquier bar de cualquier esquina de cualquier ciudad del mundo. Hablar de terrorismo es como hablar del clima, lamentablemente. Bueno, es una de las hipótesis, un desastre natural, una epidemia, en este caso una pandemia, incendios, manifestaciones, cualquier tipo de accidente, como algunos ejemplos. Importante mencionar que la gestión de la crisis en sí comienza durante, cuando se detecta que hay un impacto. Y cómo interviene todas las áreas que ahora vamos a ver de un equipo de gestión de crisis para ese evento. Y toda la parte previa tiene que ver con la prevención y con la, vamos a decir, o disuasión bueno, está bien, disuasión de lo que podría llegar a ser una crisis. Entonces, en realidad, hay un montón de crisis que sí se pueden prevenir. Y esto que no está vinculado directamente a la diapositiva anterior, es importante destacar que lo dividimos en 3 etapas. La precrisis, que no sé, es lo que estamos haciendo ahora, es una charla. Es cualquier actividad vinculada a la preparación, a la capacitación, a la ejercitación de los protocolos. Cualquier actividad orientadora es lo que llamamos precrisis. La crisis en sí es la crisis donde se desarrolla el impacto y transcurre. Y después, para nosotros viene lo que es la recuperación, el recovery, en términos de cómo volver a la normalidad lo más rápido posible y de la mejor manera. Y ahí es donde ya vamos a ver que
el campo de la psicología entra en un rol fundamental. En términos generales y bien conceptuales decimos que hay una crisis. La crisis requiere una respuesta inmediata, con lo cual para dar esa respuesta inmediata requiere un comité. Y acá ya me quiero poner el tema central de esta charla estaba titulado en cómo programar un comité de crisis, un equipo de crisis, un equipo de gestión de crisis. Básicamente nosotros necesitamos cómo trabajamos, cómo abordamos nosotros esto, de una manera bien holística, integradora y multidisciplinaria. Multidisciplinaria por lo que ya están viendo en pantalla. Esto es cómo conformar un equipo de crisis, de una forma enlatada, ¿no? Después, en base a cada ciudad, a cada país, todos ustedes obviamente saben que cada ciudad, ni siquiera cada país en Latinoamérica es completamente distinto del otro. Entonces requiere adaptar ante cada necesidad. Pero fíjense que, equipos médicos, un equipo de médicos siempre va a ser necesario. Para atender a las potenciales víctimas que necesitan atención médica, la respuesta es no. La respuesta es ¿por qué? Porque necesitamos gente que conozca el sistema médico, ¿sí? La atención de esas, llamémoslas víctimas, potenciales heridos, corresponde al Estado. Nosotros lo que queremos formar es un grupo que organice, que dé respuesta, ¿sí? Entonces, de nuevo, un grupo de médicos conoce el sistema de ambulancias, conoce el sistema de la salud privada, el sistema de la salud pública, entonces conoce cuáles son los hospitales cercanos, cuáles están abiertos, puede tener, nosotros los llamamos embajadores en cada uno de los hospitales. Por ejemplo, y acá se los vinculo con lo anterior, que es la precrisis, ¿sí? ¿Qué sería la precrisis en el equipo médico? Por ejemplo, generar vínculos, o como nosotros llamamos embajadores, en cada uno de los grandes centros de atención hospitalaria, para que a la hora de la hora pueda desarrollarse de una manera más satisfactoria o efectiva la atención médica. El equipo religioso y el equipo psicológico lo vamos a ver más adelante, pero en definitiva, llamamos lo religioso a lo espiritual. De nuevo, todo esto va a requerir una atención. Ustedes ya lo saben mucho mejor que yo. Un equipo de seguridad por si la crisis está relacionada a una amenaza. Por ejemplo, en el caso de la crisis de COVID-19, no requiere de un equipo de seguridad porque no es una amenaza que requiera una protección, ¿sí? En el sentido de la seguridad física. Equipo de medios, o mejor dicho, mucho mejor dicho, equipo de comunicación, es fundamental. Y acá yo siempre digo que es clave y transversal la comunicación. Por eso instamos a que estén los mejores comunicadores en estos equipos de gestión de crisis. Y los más experimentados, porque en realidad está comprobado que ante cualquier evento de impacto que sea una crisis, los primeros 15 minutos, que es lo que nosotros llamamos la fase 1, podemos no comunicar, podemos comunicar mal o podemos comunicar bien. Y está comprobado que comunicar mal o no comunicar puede incrementar el nivel de pánico y por ende incrementar la crisis. Comunicar bien, seguramente, lo más probable, es que de alguna manera amortigüe este impacto, amortigüe esta crisis en estos primeros 15 minutos y a lo largo de la crisis en todo su proceso. Pero de nuevo, el equipo de comunicación resulta fundamental, es importante tener un enlace con autoridades y después áreas de soporte como logística, si hay un incidente en la vía pública, hay que traer cosas o conseguir dinero, cómo vincularse con las fuerzas de seguridad. También esto es un trabajo muy importante en lo que es la precrisis, como dije antes, porque generar los vínculos con los organismos estatales no lo podemos generar obviamente cuando la crisis se desata, sino que es fundamental hacerlo como sociedad civil que somos antes. Y después cualquier tipo de asistencia, de nuevo, que se requiera. Voy a avanzar con esto para no aburrir. Y acá lo que hice es una síntesis muy, muy breve, ya que
en realidad las funciones, las tareas, las acciones que requiere todo un comité de crisis nosotros armamos un plan general de crisis y después protocolos y checklists por áreas, bien específicos. Porque a la hora de la crisis, tenemos que intentar no pensar tanto y ya tener preparado qué es lo que necesitamos chequear. Entonces, preparamos todos estos protocolos, estos checklists con anticipación. Pero digamos que estas son las funciones principales. De nuevo, coordinar durante todo el proceso de la crisis y dirigirlo, esto es fundamental y es algo que yo me lo olvidé, no lo mencioné en la diapositiva anterior, pero todo eso requiere un equipo de coordinación, lo llamamos coordinadores, managers o lo que sea, que son los motores de que todo eso funcione, de que todas esas áreas que vimos por debajo se relacionen entre sí, eso es fundamental. Cuando organizamos ejercicios y capacitaciones, las dos cosas, hacemos, por ejemplo, juntamos a los médicos, a los psicólogos y a los comunicadores, y hacemos un ejercicio de mesa, y por ahí estamos 2-3 horas simulando una situación de crisis donde en realidad es fundamental el relacionamiento entre el área de psicólogos y el área de comunicadores. Porque por ejemplo, el área de psicólogos puede transmitir al área de comunicaciones, o al revés, el área de comunicaciones, desarrollar un comunicado y chequear con el área de psicólogos cómo eso puede impactar en mayor o menor medida en la sociedad. Entonces creemos que cualquier mensaje que salga hacia el exterior debe ser revisado por un psicólogo en esos términos. Vuelvo a esto. Una cosa más que me estaba olvidando también. Los tomadores de decisiones. Es fundamental el trabajo de los tomadores. Para los tomadores de decisiones no hay manual, no hay protocolo. Tienen que, en base a la información suministrada por el equipo de gestión de crisis, tanto del campo como de una central de operaciones, tomar decisiones. Y eso es una de las tareas más complicadas que, de nuevo, es muy difícil, no es que es muy difícil, es imposible que exista un manual para tomar decisiones. En la vida misma nadie puede tomar decisiones en relación a un manual. Vuelvo. Entonces se requiere estas funciones vinculadas a la toma de decisiones, a la coordinación, a la dirección. Distribuir tareas relacionadas con la situación. Y acá es importante mencionar, en el esquema que mostré antes, no es necesario activar cada área. Hay algunas áreas que ya vamos a ver que sí o sí van a ser activadas siempre, ante cada situación. Por ejemplo, las de ustedes, la de los psicólogos. Siempre, ante cada crisis, va a tener un impacto psicológico en las personas y o en las sociedades que va a requerir una atención psicológica. Sí o sí va a ser necesario activar el equipo de comunicación porque siempre vamos a tener que comunicar de alguna manera. Pero, por ejemplo, si no hay una persona accidentada, el área médica lo más probable es que no requiera intervenir. Si no es una amenaza, el área de seguridad no se requiere. Si no hay que hacer un movimiento, el área de logística. Entonces, en realidad es ahí a través de los tomadores de decisiones y de los coordinadores poder determinar cuáles son las áreas que necesitamos activar. Bueno, obviamente siempre estar, no solamente recopilar la información sobre el incidente, sus causas y sus potenciales consecuencias, sino durante todo el proceso de la crisis, hasta la reconstrucción inclusive, estar todo el tiempo informados qué es lo que está pasando en relación a eso. De nuevo, bueno, desarrollo de estrategias de comunicaciones internas también externas, elaboración de comunicados, seguir a los damnificados, víctimas, familiares de fallecidos o heridos, darle seguimiento, y acá también van a entrar en juego el área psicológica, y aprobar lo que tiene que ver con los planes de reparación, que es algo mucho más complejo que por ahí puede estar en otra charla. En términos conceptuales, se requieren para lo que es una gestión de la crisis 3 elementos. Por un lado, un equipo, recursos humanos, personas, que esta crisis nos demostró que es el elemento más importante. Por otro lado, necesitamos planes, necesitamos procedimientos, ¿sí? Algo que nosotros hayamos, 1, pensado, 2, debatido, 3, escrito, 4, testeado y 5, mejorado. Y en base a eso, generar un círculo de mejora continua que hace que todo el tiempo podamos perfeccionarnos. Y un centro de control. Esta crisis pandémica nos demostró que el centro de control no es algo esencial y que podemos llevar adelante una crisis sin él.
Llamamos centro de control a un lugar donde se reúnen los tomadores de decisiones, donde se reúnen los líderes de cada uno de esos equipos que vimos antes y pueden gestionar lo que pasa o en el campo o en donde sea. Esta crisis que estamos atravesando en este momento tiene la particularidad de lo no presencial, entonces en todas las comunidades estuvimos trabajando fuertemente desde que empezó esta crisis y todo fue siempre manejado de forma virtual. Transversalmente, lo dije recién, la única forma de mejorar los planes de gestión de crisis es a través de capacitaciones, entrenamientos y simulaciones. Acá, esto no necesariamente tiene este orden, puede ir alterado, puede alterarse tranquilamente, pero como nosotros vemos como es un proceso profesional de construcción de un equipo de gestión de crisis. Primero, entender cuáles son los objetivos y definir las estrategias. Después definir lo que llamamos coordinador, manager, o como lo quieran llamar, pero una persona de nuevo que motorice y quiénes son los tomadores de decisiones. Armar un plan general que nos diga, cuando digo plan y cuando hablo de protocolos, esto es muy importante mencionar. Nosotros no queremos trabajar con carpetas, con ganchos, con 700, no. Es una carilla, 2 carillas, tiene que ser algo ágil, rápido. Entonces, armar un plan general, cuáles son los objetivos, qué estrategia vamos a llevar, qué personas componen esto, y cuáles son nuestros próximos pasos. Determinar los coordinadores, quiénes son los coordinadores, quién va a coordinar el área psicológica, quién va a coordinar el área médica, quién va a coordinar los comunicadores, las cabezas de estos equipos, cuáles van a ser los equipos asistentes, preparar una base de datos de todo lo que tenga que ver con nuestra crisis, preparar un centro de control de crisis, mapeo de hipótesis. Esto es clave, porque si nosotros nos ponemos a trabajar sin pensar en base a qué situaciones puede disparar estas crisis, estamos trabajando sobre la nada. Entonces es importante pasar por un proceso, no sé si de mapeo, pero de debate, reflexión acerca de cuáles pueden ser los potenciales riesgos. Después sí empieza el trabajo más, si se quiere, más duro, donde necesitamos llevar todo eso a papel. Entonces necesitamos desarrollar, como dije antes, protocolos. Tanto preventivos, de contención y de recuperación. Y después, como mencioné antes, instruir a la gente en todos los sentidos, entrenarla, implementarla, prácticas, simulaciones. Simulaciones, y esto es muy interesante, porque pueden ser desde un ejercicio de mesa chiquito donde trabajemos con los 3 tomadores de decisiones y podamos generar niveles de asesoramiento a esos decisores, o puede ser en campo con múltiples situaciones conflictivas, o puede ser en el campo pero con múltiples espacios geográficos donde se aborda la crisis. Recuerdo que hace poquito, en el verano, hicimos uno en Atenas, en Grecia, donde fuimos y fue bien complejo porque lo hicimos en 6 lugares distintos durante todo un fin de semana. Entonces fue algo súper preparado, súper complejo. Digo, desde ese nivel hasta, por ejemplo, probar el proceso de activación. Entonces es un testeo, un ejercicio, una simulación de WhatsApp de cuánto demora cada persona en dar una respuesta a la activación. Y ahora, yendo más al corazón de todo esto, de este marco, quiero adentrarme en el campo psicológico. La misión general, y esto es brindar, ustedes me pueden enseñar a mí más que yo a ustedes, pero brindar atención psicológica a las víctimas, familiares y profesionales involucrados en la emergencia, buscando aliviar el impacto psicológico de la tragedia durante y después del evento traumático. Esto tiene pocas palabras, pero tiene muchos significados. Pero esto es lo que el título dice: ¿qué esperamos nosotros como especialistas en gestión de crisis general, holística, multidisciplinaria? ¿Qué esperamos puntualmente de los psicólogos? ¿Y cuáles para nosotros son las responsabilidades, ¿no? Por un lado, entender que esta misión nos lleva a objetivos que están vinculados a, coordinar, administrar las actividades de intervención postraumática después del incidente, siempre estar disponible como recurso de apoyo para todos los afectados de la crisis, ¿sí? Todos es no solamente lo que primero se nos viene a la cabeza, sino
ayudar a los que ayudan, como decimos nosotros, o sea, atender a los emergentólogos, las personas que están involucradas directamente en la crisis. Y acá se los vinculo directamente con los tomadores de decisiones. Nosotros siempre recomendamos que haya al menos un psicólogo en la mesa de tomadores de decisiones. ¿Por qué? Porque esas personas, si van a tomar las decisiones en base a una comunidad, una sociedad, una ciudad, un país, requiere y es fundamental para nosotros que un psicólogo esté atento a que esa persona no esté lo suficientemente impactada por la crisis misma y que le cueste o le dificulte tomar decisiones acertadamente. Entonces sí, también es importante orientar a dónde deben ir los familiares, los heridos, o dónde llevar los muertos. Digo, todas estas cosas, la orientación, ¿la puede hacer cualquier persona? Sí. Si la hace un psicólogo, es mucho mejor porque tiene la capacidad y las herramientas para tratar con esa persona de una forma diferente. En relación a las responsabilidades, como dije antes, en toda la parte, digamos, de la pre-emergencia, de la pre-crisis, lo que esperamos de los equipos psicológicos es preparar primero a los miembros del equipo de gestión de crisis ante situaciones de emergencia, a través de nuevo, capacitaciones, charlas, ejercicios. Pero en este caso liderado por el equipo de psicólogos. Y después, digamos, intervenir de forma directa o indirecta en las sociedades, en las instituciones, informar sobre la existencia de los riesgos. Por ahí en algunas sociedades, incluso en Latinoamérica, aún es como tabú hablar de algunos riesgos, cuando en realidad convivimos con riesgos todo el tiempo, todos los días. Pero bueno, esto tiene un objetivo que es generar mayor adhesión, mayor cooperación, confianza, respuesta positiva de la sociedad ante los casos de emergencia. Y después, durante la emergencia, lo que nosotros puntualmente esperamos, más en forma más práctica del área psicológica, es, por ejemplo, por un lado, prestar atención psicológica en el campo. Vamos a hablar de la máxima, ¿no? De que hubo una situación, un conflicto, una crisis grande donde hubo un hecho puntual en campo, en un lugar. Entonces, no, prestar atención psicológica en el lugar del hecho, en el spot, a las víctimas, heridas, o las personas que estén bajo condición de estrés durante ese proceso, supongamos, de rescate. También prestar atención psicológica en campo a los miembros de los equipos de emergencia, esto lo mencioné antes, pero orientado en el campo. Lo mismo con los familiares de las víctimas que se encuentran en el lugar del desastre, encaminarnos al lugar definido como, no sé, podemos definir un lugar como nosotros llamamos central de informaciones a los familiares, donde decimos, bueno, a este lugar lo cerramos y va a ser donde se informe a los familiares. Entonces, que los familiares no vayan gritando por todos lados, sino que vengan acá, y este es el lugar donde nosotros vamos a conversar con ellos y contenerlos. Todo esto, de nuevo, diseñado, obviamente, y pensado y protocolarizado por el equipo de psicólogos. Y, obviamente, profesionales de la psicología en el lugar, ¿no? En la central de información para los familiares. Obviamente, prestar atención psicológica a los profesionales y voluntarios vinculados al plan de emergencia, no solamente durante, sino que después, sino que ya en un momento más tranquilos, cuando terminó la crisis, en un momento más de lo que nosotros llamamos debriefing, poder tener un espacio, después evaluar si es individual o colectivo. Nosotros tenemos experiencias de que lo colectivo tiene mejores resultados desde el punto de vista psicológico, de la intervención colectiva, donde poder tener un resumen de qué es de cómo está la situación a nivel general. Y sí, obviamente después seguir abordando si se requiere no solamente la intervención, sino el tratamiento psicológico de algunas personas. Hay un término que nosotros usamos que yo calculo que en el campo de la psicología lo usan más aún, que es, después empieza lo que nosotros llamamos el proceso de desintoxicación, que es lo que decía antes, ¿no? De todos los profesionales y voluntarios o las personas involucradas en la emergencia requieren esa desintoxicación. Pero bueno, en cualquiera de las situaciones mencionadas recientemente, es función y poder del equipo psicológico detectar si alguno de todas estas personas, profesionales, voluntarios involucrados, no se encuentra, de nuevo, y acá no solamente a los tomadores de decisiones,
en cada eslabón, en cada grupo de colaboradores, es clave identificar si durante el proceso de la crisis, del impacto, hay algo que nos llame la atención como psicólogos. Hay una palabra que para mí, se me fue la presentación. Hay una palabra para mí que en el mundo de la gestión de la crisis incide directamente en el área psicológica, que es la transversalidad. Antes mencioné que el área psicológica siempre va a estar activa ante cualquier tipo de crisis. De nuevo, imagínense en su cabeza cualquier tipo de crisis. Miren, el otro día conversábamos en un foro, creo que algunos de ustedes estaban, de las famosas curvas, ¿no?, que hay en esta crisis actualmente. ¿Dónde está la curva de cuando una persona se muere, qué pasa después? La curva económica, la curva social, y la curva de cómo afecta psicológicamente, cómo nos afecta a todos psicológicamente esta pandemia, es la curva que más se va a sostener en el tiempo en forma ascendente. Fíjense que, de nuevo, siempre el área psicológica para nosotros es transversal a cualquier situación y en cualquier momento. Por lo cual, ya concluyendo, que entiendo que es la hora, para nosotros los que trabajamos en conformar equipos de gestión de crisis generales y generalistas, el área psicológica siempre interviene, siempre es una de las primeras áreas que le damos prioridad en cuanto a comenzar a formarlas, no desde el punto de vista técnico profesional, pero desde el punto de vista organizativo. De nuevo, ¿qué necesitamos nosotros de los psicólogos? Así que, en este caso, me dejaré de compartir pantalla. Bueno, estoy a disposición, Ivana, si hay alguna consulta. Sí, mira, primero que nada, muchísimas gracias. Realmente ha sido muy enriquecedor todo lo que nos contaste sobre la comunidad en la que trabajás. Tengo una pregunta para vos, de nuestro público, que dice, ¿alguna recomendación para instituciones que recién comienzan con los comités de crisis? ¿Qué nos podrías decir sobre eso? Bien, es una muy buena pregunta. Primero, evaluar de nuevo cuáles son los riesgos y la magnitud de esa... de dónde está ubicada la persona que hace esta pregunta, de cualquiera, cuál es la magnitud de su sociedad, de su comunidad, de su institución. Y en base a eso, listar cuáles son los riesgos. Y después esos riesgos nos van a decir de alguna manera, más profesional o no, qué necesitamos, qué necesidades tenemos para enfrentar esos riesgos. Primero listar los riesgos y después empezar de a poco, teniendo 1, 2, 3 personas que puedan tomar decisiones generales en esa institución, y empezar por los psicólogos y los comunicadores. Me parece que son dos áreas muy, muy claves y, de nuevo, transversales a todos, y que yo empezaría por ahí. Bien, muchísimas gracias. Te quiero contar que, con tu permiso, te vamos a liberar y vamos a volver a pasar el video, porque cuando vos lo estabas transmitiendo el volumen era muy, muy bajo y realmente queremos apreciarlo mejor. Pero te vamos a liberar y nuestra parte técnica se va a encargar de pasarlo, porque sabemos que tenés otras obligaciones, y por supuesto que te esperamos en próximas jornadas, porque realmente ha sido muy enriquecedora toda tu ponencia. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, Ivana. Que tengas buenas tardes. A Vanessa, a Gastón y a todos ustedes. Un saludo. Gracias.